Bienvenidos a un nuevo podcast con el escultor de plantas. En la semana, bueno, ustedes saben que yo vendo plantitas y durante los live en el TikTok me estuve acordando algunas cosas que me pasaron en el colegio y dije, oye, pero esta cuestión podría funcionar bien para un capítulo, un podcast completo con puras anécdotas y travesuras que yo hice en el colegio porque de verdad que está brígido. Y dije, así que démosle. Así que aquí vamos a ver qué resulta con lo que me pasó en el colegio. Estoy nervioso, no les miento, estoy nervioso con lo que voy a decir, pero vamos con todo. Ya, dicho esto, a mí en particular nunca me gustó mucho el colegio, siempre fui como bien rebelde en ese sentido. Pasé por muchos colegios y no porque me estuviera cambiando constantemente de casa, sino que no me gustaba y me terminaban echando de todos los colegios que estuve. Ahora, no lo digo de forma orgullosa, de que, oye, que mira, que bacán que me echaron de todos los colegios. No, no, sí, es más que nada transparentarle la verdad de que a mí no me gustaba y por lo tanto mi conducta dejaba mucho que desear, sí dejaba mucho que desear, pero lo hacía más que nada por un tema de rebeldía porque realmente no me gustaba. Mi vida escolar partió ahí en el bosque, en un colegio que, sí, voy a decir su nombre nomás, se llama Stella Maris. Ahí yo partí en kinder, claro, en kinder partí ahí, y ahí estuve hasta segundo medio. Ahí pasaron hartas cosas. Me estuve acordando una vez que, eh, no sé algo pasó en la sala y a mí me mandaron a inspectoría. Yo me portaba súper mal. O sea, en realidad no me portaba mal, sino que era porfiado y hacía como, me pegaba de repente sus travesuras medias locas. Pero en esa vez no me acuerdo qué hice y me mandaron a inspectoría. Entonces me acuerdo que la inspectoría estaba como adentro de la biblioteca. O sea, la biblioteca era un salón grande y adentro había una subdivisión donde estaba la inspectoría y estaba la sala de profesores. Y ahí los profes también almorzaban y toda la cuestión. Y el director, o sea, el inspector era buena onda, era como bien joven, entonces nos trataba bien. Me dijo, ¿qué hiciste, weón? Y le dije, no, ya ni me acuerdo lo que hice. Y me dijo, ya, weón, mira, hagamos algo. Ándate para atrás a la sala de inspectoría y después te hago una nota, todo, y te vas para la sala. No, cero rollo. Ya, pues yo me fui para allá y eran casi la una. Entonces, estando ahí, el inspector entra y me dice, ya, mira, quédate acá, yo voy a ir a comprar, te voy a ir a comprar almuerzo, me dijo. Y a la vuelta te hago una nota y te vas para la sala. Y me quedé ahí y de repente el tipo vuelve y pasa con una bolsa, con un pollo asado con papas fritas. Oh, y sabes que el weón pasó y dejó un aroma y yo estaba así, bueno, ya eran casi la una y ya tenía hambre, pues, bueno. Y pasa y lo deja en la sala de profes porque iba a almorzar. Entonces me dice, Manuel, me dice, espérate porque tengo que ir a hacer algo y vengo al tiro. Me dice, ya, pero no te vayas de acá. No, le dije, inspector, no se preocupe si no me voy a mover de acá. Entonces el weón sale y puta en la tentación yo empecé a sentir el olor a pollo y el olor a las papas fritas. Y para mí el pollo con papas fritas es lo máximo. Po. Y ahí yo no respeté rango ni nada. Y me acuerdo que abro la puerta y miro y la bibliotecaria está al fondo en su escritorio sentada. Voy a la sala de profe y no había nadie. Y dije, puta, le hago la maldad o no. Ya entré, le abro la bolsa y tenía una caja completa, caja familiar de papas fritas y un pollo entero. Y dije, puta, si le saco dos no se va a notar. Pues así que abrí la bolsa, le saqué dos. Oh, están buenas. Ya dije, si le saco dos más no se va a notar, si que son cuatro papas. Saqué las dos y le cerré la bolsa. Entonces me fui y cuando llego a la puerta dije, pero dos más, ¿qué tiene? ¿Qué se van a notar seis papas en una caja familiar de papas fritas? Bueno, cuento corto que me las empecé a comer todas. Igual que el chavo, así como... Bueno, y se lo juro que no me di cuenta y me comí la caja de papas fritas, pesqué el pollo, y era tanta el hambre que tenía, que el pollo lo empecé a comer. Bueno, me comí las papas completas y el pollo entero. Después que, después que me lo comí, yo miro y ahí empecé a sentir la culpa porque dije, puta, el inspector igual es buena onda conmigo, siempre me ha salvado de varias, bueno, y yo vengo y le como el almuerzo. Po. Así que al final la weá le cerré la bolsa y me devolví y me senté. Estaba ahí sentado. Y yo ya sabía lo que se venía. Entonces el weón entra y me dice, ya weón, me dice, estoy apurado, así que ándate nomás para la sala, dile que te hice una anotación nomás, dile al profe y ándate para la sala. Y le dije, ¿en serio? Me dijo, sí, pues weón, ándate nomás. El weón quería puro almorzar, pues. Entonces me paro y voy a la mitad de la sala de la biblioteca y escucho el grito del weón adentro así, ¡Manuel!
Me pegó el medio grito, po, weón. Yo me acuerdo que salí arrancando, pero igual me pilló, me llamaron al apoderado, tuvimos que pagar el almuerzo. Y ese inspector se fue como a los 5 años, estuvo como 5 años más, se fue, pero esos 5 años el weón no me hablaba. Y no sé, pues weá que yo hacía, el weón me tiraba a partir siempre, pues, siempre así, por la más mínima, me llamaba al apoderado, me mandaba anotaciones, estuvo súper brígido, pues, weón. Siempre me acuerdo cuando como pollo con papas fritas, me acuerdo del inspector cuando le comí el almuerzo. Pero estuvo muy bueno. En ese colegio también. Bueno, había un director, porque ese colegio, cuando yo iba en octavo, lo reconstruyeron y le hicieron tercer piso y todo, pero mientras tanto, hasta octavo, yo estuve ahí, ese colegio era todo primer piso y eran salas antiguas. Po. Y ahí había un director que se llamaba Herrera, Luis Herrera. Eh, y, puta, él, es que no sé si contarlo, pero no, lo voy a contar igual. Yo igual era bien maldadoso, tenía mi grupito y todo, pero no era malo, no era malo. Pero sí era bueno para ponerle sobrenombre a la gente. Entonces, este compadre, el director Luis Herrera, le decían el señor Herrera. Porque a él le gustaba que le dijeran el señor Herrera. Y bueno, era pesado, era súper pesado. Por ejemplo, en los recreos el buen salía a mirar y era brígido que él te pillara. O sea, si te pillaba un inspector haciendo algo, no era tanto. O un profe te retaban. Pero este buen, si te pillaba él, te llevaba a la dirección y al tiro, llamada de apoderado. Entonces todos le tenían como un respeto, pues, el señor Herrera. Y el weón tenía pura cara de perro, pues, tenía cara de perro. Entonces, con mi grupo de amigos, mis compañeros, le pusimos Perrera, pues, el Perrera. Entonces, cada vez que andábamos, cuando andábamos en el patio, decía, bueno, ahí viene el Perrera. Ya, cuento corto que hayan pasado hartos años. Pues yo cuando estaba ya por ahí por sexto, séptimo, en sexto estaba. Este loco había sido como el fundador del colegio, el Perrera, po. Perdón, el señor Herrera. Y se venía un evento, filete en el colegio. Como estas típicas kermés, ¿te acordás? Yo no sé si la hacen ahora, pero antes hacían como kermés, donde habían como juegos típicos, podía ir como después de clase con ropa de calle. Las kermés, buenos recuerdos de las kermés. Entonces nosotros con mi grupo de amigos ideamos un plan, porque usaban micrófono, de hacer sonidos de perro cuando saliera el bueno y lo presentaran, ¿cachai? Al Perrera. Y estábamos organizando todo eso y de repente nos dicen, oye, ¿saben qué? Se va a suspender el evento, o sea, suspender la kermés. Y todos dijeron, ¿y por qué se va a suspender la kermés? No, porque se murió el señor Herrera. Oh, se había muerto el señor Herrera, pues, bueno. Y nosotros organizándole una weá para molestarlo en público, pues, ¿cachai? Igual nos sentimos bien mal porque si bien el tipo era pesado con nosotros, pero igual como que tú formáis un cariño, un lazo con la gente. Y más con alguien que tú lo pescáis, no sé, para el deseo, weón, y fue heavy para nosotros, para nuestro grupo, porque le teníamos preparado esa talla. Y nos dijeron, se murió el señor Herrera, weón. Y nosotros, oh, weón, se murió el Perrera, weón. Bueno, cuento corto que le hicieron un velorio, lo pasearon por el colegio, weón, adentro del colegio, pues, weón, lo pasearon por ahí. Y después se vino la construcción del colegio. Y yo me acuerdo que ese año yo anduve todo el año como con cargo de conciencia porque decía, puta, weón, más encima nosotros estábamos armándole esta cuestión y el señor Herrera se ha muerto, pues, weón. Bueno, cuento corto, después como que renovaron el colegio, hicieron tercer piso y todo, y hicieron como una construcción, una L, porque él se llamaba Luis Herrera, pues entonces en honor a él pues, hicieron una de las construcciones, una de las salas, estaba en forma de L. Creo que hasta el día de hoy está, pero no he vuelto a ir a ese colegio, no, y no creo que no sé, no creo que sea bienvenido ahí. Ahí yo llegué hasta segundo medio y ahí yo repetí. Yo me acuerdo que repetí en segundo medio y me echaron porque no sé, que hubo un malentendido entre mis apoderados y después tomó la dirección una señora
que era como la esposa del señor Herrera. Y, y la señora era brígida, po, weón. Era bien brígida para sus cosas. Era como atrevida, ¿cachai? Así como que te... Yo me acuerdo una vez interactué con el señor Herrera y si bien era pesado, pero el tipo te escuchaba, o sea, te escuchaba tus cuestiones y al final como que te hacía el reto nomás y te mandaba, pero esta señora era como más brígida y aparte era psicóloga, entonces como que se mandaba las partes que ella nomás sabía y siempre ella tenía una actitud desagradable con la gente. Y me acuerdo cuando yo repetí, me llamaban al apoderado y algo pasó, hubo una discusión ahí entre mi apoderado y ella y quedó la cagada y me echaron, pues, bueno. Y me dijeron, no, sé que tenéis que cambiar de colegio porque no vais más, no te van a renovar la matrícula. Bueno, ahí en ese colegio yo lo pasé bien, yo lo pasé bien. Siempre me acuerdo que tuve compañeros bien friki, pues, bueno. Tenía un compañero, que no voy a decir su nombre, que el weón era terrible flojo, pues, bueno, así, pero flojo, flojo, y además el weón era como pajero, así como que caminaba así, ¿cachai? Y hablaba así. Ya se llamaba Eduardo, no voy a decir el apellido, pero se llamaba Eduardo. Y el weón caminaba así. Entero flojo, así tú lo mirás y te da sueño, po. Pero el weón era mi amigo. Yo me llevaba bien con él. Y el weón todo el día dibujando. Lo único que hacía era dibujar. Y siempre puros rojos, pues puras malas notas. Pero el weón siempre pasaba así como raspando. Y nunca voy a olvidar un día que teníamos un profe de historia que era chiquitito. Era como, imagínense así como al Salfate, así, un profe de historia. Y el weón se llevaba bien solo con las mujeres. No, a nosotros, a los hombres, siempre nos tiraba a partir, pero con las minas era como más, así como más suave. No se preocupe si no hizo la tarea. Y a nosotros al tiro, un rojo, anotación, si no hacía la tarea. Y el viejo siempre como que no hacía preguntas, porque él era profe de historia, entonces teníamos clases como 3 veces a la semana. Pero siempre los días lunes, el weón nos decía, eh, no hacía preguntas de la semana anterior. Entonces tenías que llegar preparado para las preguntas, po, weón. O te revisaban los cuadernos. Siempre me acuerdo eso, que te revisaban los cuadernos. Y tú tenías que tener el cuaderno forrado. No sé si ahora se usará eso, pero por ejemplo, para historia tenías que forrar el cuaderno amarillo. Para lenguaje, forrar el cuaderno rojo. Para ciencias naturales, forrarlo verde. Para matemáticas se forraba azul. Para inglés se forraba rosado. ¿Cacha, po, weón? Todavía me acuerdo. Tenéis que forrar los cuadernos, po, weón. Y si no los tenéis forrados, también, pues anotación. Me acuerdo que te pasaban una libreta. Había una libreta, no sé si todavía se usa ahora, una libreta del colegio y ahí te hacían las anotaciones. Y te las mandaban. Si te mandaban una comunicación, tu apoderado te la tenía que firmar, po. Entonces, al firmarla, el profe acreditaba que tu apoderado leyó la comunicación que te estaban mandando, sea bueno o malo. Entonces, este loco siempre nos hacía preguntas de la semana anterior, pues. Y siempre se pescaba los mismos. Entre ellos yo, pues, bueno, con preguntas, porque cachá que yo igual era como del montón nomás y nunca me destaqué. Nunca me destaqué, porque no me gustaba, po. Pero el peor de todo era el Eduardo. Y siempre se lo agarraba a él, pues. Y me acuerdo un día que él siempre le preguntaba, Eduardo le decía, ¿para qué estudias? Y le decía, si no te gusta, debes retirarte. Siempre le decía así, pues. Y yo pensándolo ahora, digo, esa cuestión es bullying, pues, que un profe le diga así a un alumno. Y me acuerdo que un día estábamos en clase, era día lunes, y estaba lloviendo torrencialmente, pero así brígido. Y cuando llovía torrencial te permitían llegar un poquito tarde, porque si llegáis tarde, anotación. Pero cuando estaba lloviendo como que te la dejaban pasar, po. Y era clase primera hora con el profe de historia. Y de repente, bueno, yo miro y el Lalo no estaba, pues le doy y le decía al Lalo. No estaba el Eduardo. Y de repente el weón así, ya llevamos media hora de clase y el weón toca la puerta así, tuc, 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 tuc. Pase, dice el profe. Y era él, pues weón. Y nunca me voy a olvidar, el weón así, pero todo mojado, estilando así la mochila, el chaleco. Y bueno, usaba el pelo hasta acá, entonces tenía todo el pelo pegado en la cara y todo mojado, pero era como que el weón se metió con ropa a una piscina y salió. Y entró a la sala, así. Esa onda, así de mojado.
los pantalones, y este weón del profe lo queda mirando y le dice, Eduardo, al tiro, Eduardo, ¿trajiste la tarea? Y este weón le dice, no, no, profe, no la hice. ¿Y para qué venís, weón? Le dijo así, ¿para qué venís, weón? ¿Por qué no te caes acostado, weón? ¿A qué venía al colegio? Le dijo, pasa, weón, le dijo así. Y weón, yo estaba cagado de la risa el weón. Y el weón se siente y suena como agua, pues se sentó el culiado, se sentó el weón ahí. Y nunca voy a olvidar esa frase. ¿Por qué no te caes acostado? Le dijo, weón. El profe, weón. Ese se llamaba profe Ovalle, creo. Ovalle era apellido Ovalle, el viejo chico, sí, peladito y todo. ¿Qué otra cosa tengo ahí en la anécdota ahí en ese colegio? Bueno, en ese colegio yo pasé hartas cosas, yo lo pasé bien, ahí nunca me voy a olvidar la primera vez que me gustó una niña, weón. Cacha lo que me estoy acordando. Yo estaba en segundo básico, creo, o primero básico, ya no me acuerdo muy bien, pero nunca me voy a olvidar de la primera niña que a mí me gustó en mi vida. Y, y era una compañera de colegio. Cuando yo llegué ahí y ya pasamos al siguiente curso, empezaron a llegar compañeras nuevas. Y nunca me voy a olvidar de su nombre, se llamaba Araceli. Y tenía como los ojitos claros, el pelo rubio, todavía me acuerdo de ella. De sus facciones, todo. Araceli, y usaba unos pinches rosados. Y llegó ella llegó nueva, porque yo ya estaba ahí. Y la sentaron justo conmigo. Entonces yo ya conocía a casi todas las compañeras. Las conocía a todas. Y ella llegó nueva y bueno, me encantó el tiro que flechaba de una. Y mis compañeros igual. Hasta el día de hoy yo tengo comunicación con uno de esos compañeros, con uno, que es el Carlos. Y él también le gustaba la Araceli. Ella después se fue como en cuarto básico, de ahí no la vimos más. Pero hasta el cuarto básico me gustó y obviamente hasta el día de hoy yo me acuerdo porque, claro, es la primera niña que fue como de mi gusto. ¿Qué otra cosa pasé ahí? No, varias. Me gané una beca también una vez. Lo que pasa es que el colegio tenía como baja asistencia. Los tipos faltaban mucho, por los buenos faltaban mucho a clase. Entonces, un día el Herrera, el señor Herrera, instauró la beca asistencia. Entonces, ¿qué era la beca asistencia? Era que si tú no faltabas en todo el año, te ganabas una beca que al siguiente año no pagáis matrícula, no pagáis mensualidad, no pagáis nada. O sea, estudiáis gratis el siguiente año por un año. Pero no teníais que faltar ningún día del año. Entonces, a mí no me iba tan bien en el colegio. No, como les digo, siempre fui del promedio y del promedio para abajo, no del promedio para arriba. Cuento corto, dije, ¿sabéis qué? Voy a ganarme la beca, dije yo. Como así como voy a hacer que mi apoderado se sienta orgulloso, aunque sea una vez en mi vida escolar, voy a no faltar ningún día. Bueno, y ese año, se lo juro, no falté ningún día y me gané la beca. Pasé arrastrando ese año, casi repetí. Eso fue en séptimo, de séptimo a octavo. Claro, de séptimo a octavo, porque en octavo empezó la construcción del colegio y ya tenía la beca. Pero en séptimo no falté ningún día, fui a todo, así con lluvia, frío, no falté ni uno y me gané la beca. Eso fue como uno de los grandes hitos que tuve ahí. Y llegué a segundo medio y en segundo medio repetí. Porque yo repetí 2 veces el segundo medio. Lo repetí en ese colegio, después lo repetí en otro colegio que me fui. Al final lo hice 3 veces, porque lo repetí 2, pero en el tercer intento pasé de curso. Yo llegué hasta segundo medio y yo no sé si existirá hasta ahora, pero como que había una regla que te decían que si tú tenías, por ejemplo, promedio rojo en matemática, tenías que pasar con sobre 6, algo así era, o sobre 5,5. Si teníais lenguaje rojo y todo el resto azul, también tenías que tener un promedio sobre 6 para pasar de curso. Si tenéis bajo eso, que hay repitiendo. Podéis tener rojo cualquier ramo menos lenguaje y matemática. No sé si hasta el día de hoy será así, pero por lo menos en mi época era así. Y me acuerdo que ese año nos tocó un profe
Yo no me acuerdo su nombre, pero lo único que sé es que le decíamos el cajón abierto o que tomaba agua a la cascada porque tenía la boca así. Era así. Y el weón siempre nos decía, nos explicaba un problema matemático y decía, y si ustedes despejan la X, nos da este resultado. Figúrese. Tenía pegada esa palabra, figúrese. Y nosotros siempre lo molestábamos, po. Y el weón me agarró mala, pero con justa razón. No estoy diciendo que sea injusto. Porque yo me portaba mal, pues entonces no ponía atención. Y el viejo no era de echarte de la sala, pero a mí me terminaba echando de la sala. Me decía, salga, salga de la sala y salga de la sala. Y le decía, pero salga, igual que Don Ramón. Entonces, cuento corto que a mí me empezó a ir mal en matemáticas, pero mal brígidamente, po, así 3, 3, 5, muy mal. Y en segundo medio, eh, me acuerdo que llegamos a noviembre. Y yo siempre jugaba igual que la selección chilena, a la calculadora. Los números. Yo siempre, los últimos 3 meses, como que le ponía bueno. De quinto básico hacia arriba, me empezó a ir muy mal. Entonces yo los últimos 3 meses le ponía bueno y pasaba de curso, pero arrastrando, así, y muy a la arrastra. Pero en segundo medio ahí se puso brígida la cosa. Y este compadre era brígido con las pruebas. Entonces empecé a sacar los cálculos por ahí por noviembre. Y dije, oh, no me dan los números, po. No me dan porque si tengo rojo matemática, tengo que pasar con sobre 6. Y tenía como 5,8, 5,9. Con todo el resto para atrás, también más o menos. Bueno, cuento corto que venía una prueba y yo necesitaba así como un 6,5 para que me diera 3,9. Entonces había una regla que si se te daba 3,9 te subían una décima y quedaban 4, ¿cachai? Quedaban 4, son feos, queda en promedio 4, ahí está. No, no es que quedaban 4 yo, quedaban 4, promedio 4. Pero necesitaba como un 6,5, algo así. Y me acuerdo que voy a la prueba y el loco me dijo, porque él sabía, me dijo, esta es tu prueba definitiva, me dijo. Y él había visto todos mis otros promedios y yo siento que era como su venganza. Porque me lo dijo, me dijo, esta es tu prueba decisiva, tu prueba final. Y yo le dije, sí, sí, efectivamente mi prueba final. Entonces, me acuerdo que yo estudié, pero no cachaba nada porque no había puesto atención en clase. Entonces, yo lo poquito que anotaba en el cuaderno, no entendía nada. Nada, 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 nada. Cuento corto, fui a la prueba y me fue como el loli. No, ni siquiera saqué un azul, o saqué un rojo. Pero yo apuntaba a los otros ramos, sobre todo a educación física, artes plásticas y música, en esos tres. En esos tres yo apuntaba así como, y tampoco me dio. Y de repente empiezo a sacar los cálculos porque empiezan a cerrar, tú llegabas a fin de año y siempre en la última clase los profes te decían, promedio tanto, Juanito, promedio tanto. Y yo iba anotando todo, po. Entonces cuando me faltaba solo lenguaje y matemática empiezo a cachar y yo más o menos cachaba cuánto tenía el lenguaje. Y empiezo a ver los números y tenía así como 5,5, algo así. Necesitaba un 6,5 y dije, no, ya esta cuestión ya no dio. Cuento corto que cuando llegó la última clase de matemática, el weón me acuerdo que entra y al tiro me busca con la mirada y me sonríe así como... Porque era así. Y dije, chucha, sí, yo dije, oh, no. Quizás cómo me fue. Al final, creo que en la última prueba me saqué como un 2, un 2,5, así, todo malo, así, pero horrible malo. Dije, ya, la suerte está echada. Y el weón me dice, fue un gusto haberlo conocido. Me repetí, llegué a la casa, yo le conté a mi mamá obviamente me felicitó. No, 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 me felicitó a cachetadas. Y ahí fue lo que les conté delante, que fue mi apoderado a hablar y todo, y ahí quedó la escoba, y me dijeron, ya sabéis que te tenéis que cambiar de colegio. Y ahí me despedí de todos mis compañeros, pues imagínate, yo los llevaba de kinder hasta segundo medio, pues era no sé, pues como mi familia, y me tenía que despedir de ellos, pues. Entonces, y en ese tiempo todavía no estaba mucho el tema de los teléfonos. Puta, así cuento corto, me despedí de ellos llorando. Puta, chao, chao, como que los consideraba parte de mi familia, po. Y yo tenía que despedirme y ellos siguieron, po.
Me fui a otro colegio y a este colegio que me fui estaba cerca de mi casa. Pero era un colegio así como, no lo voy a nombrar, pero era un colegio caro, bien caro, y yo no lo pasé bien ahí. Ahí yo lo pasé súper mal. Tuve un año, porque llegué a hacer el segundo medio y también lo repetí, po. Entonces, en ese colegio tenían la regla que si tú repetías, te expulsaban, po. Entonces no podías ir repetir. Y yo lo repetí, weón. Y me echaron, pues. O sea, estuve un año y me echaron, pero ¿qué pasó? Que este colegio tenía una dinámica distinta. En ese colegio tú podías elegir ciertos ramos y en esos ramos tú te juntabas como con la mitad de otro curso que también eligió esa línea, ¿cachai? O, o sea, yo llegué y tenía mi curso y de vez en cuando, como 2 veces a la semana, este curso se separaba en dos y no iba algunos matemáticas, otros lenguajes y así, pues. Y te juntabas como con la mitad del otro curso. Este colegio tenía casilleros. Entonces, siempre en los cursos eran exactamente iguales, de a 30 alumnos, no eran más. Y siempre habían 30 casilleros, o sea, un casillero para cada alumno del curso. Y me acuerdo que yo llegué y los compadres como que sintieron un rechazo hacia mí, po, porque claro, ellos venían también, igual que yo en el otro colegio, de kinder todos juntos y no habían tenido compañeros nuevos, po. Entonces llegaba yo nuevo. Y para mí fue todo así como extraño. Primero tenía casillero y en otro colegio no los tenía. Segundo, te separaban de curso. Y tercero, ellos ya eran una familia constituida. Se juntaban los sábados, se juntaban no sé, los viernes en la noche en la casa de alguien. Y carreteaban entre ellos, po. Entonces, a mí como que yo llegué y me hicieron a un lado al tiro. Y la primera cosa que me hicieron fue dejarme sin casillero. Yo me acuerdo que voy a buscar el mío y como que empecé a sentir así empujones. Y los buenos fueron y le pusieron candado al que sobraba y me dejaron sin casillero. Entonces, ¿qué hacía yo? Yo andaba con mi mochila, y todos los buenos cagaban la risa, porque, claro, tú dejáis la mochila en tu casillero y te ibas con el cuaderno, entonces tú decías, y eso era el otro, que tú no tenías sala fija. Entonces ya, matemática, ¿dónde? En la sala, no sé, la sala 10. El lenguaje, en la sala 15 y así. Entonces yo iba con mi mochila, pues. Entonces todos los buenos cagaban la risa. Y Y como que dije, no, aquí voy a cagar. Si no hago algo, voy a cagar, pues bueno. Voy a hacer como el hazme reír del curso. Porque empezaron así. Y lo otro es que nadie se quería sentar conmigo, po. Entonces yo siempre estaba sentado solo. Como la sala era grande, yo siempre sentado solo y todo en pareja y todo así como que cuchichaban entre ellos, pues bueno. Cuento corto que yo dije, ¿qué hago con el tema de los casilleros? Pues bueno. Dije, si hablo con el profe jefe, no, dije yo no. Entonces fui y me acuerdo que no sé si un alicate, no sé cómo se llaman esas cuestiones, y fui y les reventé el candado todo. Dije, ya, pues si me van a dejar así, se lo hago a todos por igual, porque eran todos así, pues. Y puta, y quedó la cagada, me mandaron a inspectoría. Pero me sirvió porque después me asignaron un casillero, ¿cachai? Después me empezaron me molestaron harto, me molestaban harto, me tiraban cosas así como papeles. En ese tiempo como que le sacaban la tripa al lápiz y mojaban un papel y te lo tiraban así. Entonces era un grupo de como 5 o 6 guanes que hacían eso. Y todos los otros cagaban la risa. Y en educación física, lo otro que ese colegio tenía ducha. Entonces ellos tenían por norma que si hacías educación física te tenías que duchar. Entonces tú llegabas con bolso y todo. Y lo que me acuerdo es que estos compadres en una clase empezaron a tirarme así brígidamente estas cuestiones y me llegan así, yo sentía, dije, puta la wea, así como... Y me acuerdo, dije, ya, viene educación física. Entonces yo ese día fui con buzo, pero le dije, el profe, ¿sabe qué? A mí me duelen los pies, me duelen las rodillas, no puedo ya. Me dijo, no te preocupes, me dijo, ándate a la biblioteca y así una tarea en papel nomás, dijo, no te preocupes. Entonces, ¿qué hice yo? Me fui a la biblioteca y después salí antes que terminara y vi que estos 5 compadres se fueron a la ducha, pues, y llevaban su bolso. Entonces dije, aquí me las van a pagar así como que ellos me hacían una y yo se las devolvía. Fue como una lucha constante como yo contra el curso. Y lo que hacía, me metía al baño, a las duchas, y mientras se duchaban yo le pescaba los bolsos y se los tiraba por la ventana para afuera, así. Pero me hacía notar como para que cacharan que era yo, pues, ¿cachai? Entonces, esta dinámica se dio como todo el primer semestre.
como que yo me enfoqué más en la pelea, en la discusión como contra el curso que en adaptarme o integrarme. Ahí también fue un error mío porque, claro, me lo tomé muy personal. Entonces estos compadres, fue esa lucha. Si me hacían una, yo se las devolvía. Me hacían una y me fui ganando anotaciones. Yo ese año terminé con 6 hojas de anotaciones, que para ellos era un récord, po, porque nunca nadie había tenido 6 hojas de anotaciones. Porque claro, yo les hacía cosas que al final hasta los inspectores eran amigos de ellos, entonces como que siempre perdía. Y el segundo semestre como que se apaciguó un poco. Y ahí como que empezamos a conversar y como que se calmaron el agua y dejaron de molestar, ¿cachai? Y yo también dejé de hacerles cosas, pero nunca me pude adaptar a esta dinámica de cambiar de curso, de que la mitad para allá, la mitad para acá, que como que nunca me adapté al sistema. Y como me enfoqué tanto en la pelea con ellos, descuidé los estudios, pues. Entonces llegué, me acuerdo, a octubre y yo ya sabía que había repetido. Yo en octubre miro las notas y no sé, pues, no sé cuántos ramos eran, 10 12 tenía, no sé, 8 ramos rojos. Y yo ya sabía en octubre y dije, no, ya aquí yo repetí ya. Entonces yo ya sabía también la norma, que si yo repetía me echaban. Y yo me acuerdo que le conté el tiro a mi mamá, le dije, ¿sabéis que yo repetí 2 meses antes que terminaran las clases? Y me echaron, pues. De ahí también, otra decepción más, y hacer por tercera vez el segundo medio. Y ahí me fui a otro colegio, que también estaba cerca de la casa. Y en ese colegio me pasó que ese año que yo repetí, o sea, yo, por ejemplo, repetí el segundo medio y me fui a este colegio nuevo. Y llegué a un curso donde un vecino mío también era de ese curso, pero lo habían echado por malo el weón también. Entonces, cuando yo llego ahí, yo le cuento a este vecino, le digo, oye, me cambié de colegio. ¿Para dónde te fuiste? Le dije a tal colegio. Me dijo, bueno, yo iba ahí. ¿Y en qué curso? Le dije, a segundo medio. ¿Y ya tenéis curso? Sí, me asignaron este, pero yo ya había ido a clase. Y me dice, bueno, esos son mis compañeros, son mis ex compañeros. Entonces, ¿qué pasó? Fue como que como que llegué de invitado de alguien. ¿Cachai? Como cuando llegáis a un lugar, pero llegáis con alguien que lo quieren, que lo conocen y todo. Y lo otro que me ayudó, que en ese curso llegamos como 8 nuevos. Entonces, como que llegué súper afiatado. Y llegaba como presentado por este otro loco. Y ahí yo caí, pero de perilla, sí, pero filete. Filete, filete, filete. Ahí también, ahí estuve un puro año. Porque también me echaron, pues. O sea, pero ahí aquí no me echaron por repetir ni por... No, me echaron porque yo ahí sí me puse brígido. Porque bueno, llegué y congenié muy bien con ellos, po, con todo este grupo, entonces nos hicimos amigos al tiro. Y estos 8 nuevos, entre ellos yo, hicimos un grupo que este grupo se afiató a todo el otro grupo. Salíamos a carretear, íbamos a las kermés, y en ese tiempo justo, lamentablemente, bueno, se dio el tema de la revolución pingüina. Y empezó la onda el centro alumno. Oye, nos queremos tomar el colegio. Y yo ahí, por lindura, andaba metido entre medio. Más encima de ese año casi pasé a mejor vida. Porque ya listo, organizamos la toma. Y estuvimos 2 semanas viviendo en el colegio. Porque en ese tiempo tú te tomabas el colegio y vivías dentro del colegio. Y comiendo lo que venga nomás. Y poníamos las sillas afuera en la reja y todo. Y ahí yo me intoxiqué. Porque claro, comí tanta lecera y yo terminé en el hospital. Bueno, yo estuve 2 semanas y la toma siguió una semana más. Pero yo la segunda semana empecé a sentirme mal. Estaba con vómito, tenía fiebre y yo me fui para la casa. Dije, no, ¿saben qué, cabrón? Yo abandono el buque y llego a la casa, bueno, así casi a la rastra y pálido, con fiebre, y me llevan al hospital. Y yo me acuerdo, fue a la clínica, llegué a una de las clínicas, creo que fue a la Dávila, o no sé si fue a la Dávila o a la Indisa, pero yo llegué inconsciente. ¿Cacha, pues, bueno? Llegué a la urgencia inconsciente, me pusieron suero y desperté, pero yo no me acuerdo de esto. A mí me dicen que los que estaban ahí, que yo hablaba pura incoherencia. Así como veía una mesa voladora, cosas así. Y el doctor revisa los exámenes y me dice, no, hay que pasarlo a la unidad de cuidado intensivo.
a la UCI, algo así que se llama. Y estuve un mes ahí, pues, weón. Un mes sin visita, sin nada, lleno de máquinas. El doctor dijo, lo hubiesen traído un día tarde y ya... Y no existe el escultor de plantas, pues. Me acuerdo siempre, nunca me voy a olvidar que me pinchaban la espalda de la columna y me sacaban líquido. Y ahí en la UCI estuve un mes y de ahí estuve en recuperación como una semana y me salí, pues, weón. Entonces, cuento corto, volví al colegio y a mí ya me tenían en la lista negra por haber sido uno de los organizadores para tomarse el colegio. Y más encima nuevo, por recién llegado. Y yo, cacha, ahora me estoy acordando, yo llegué a ese colegio porque mi hermana tenía una vecina que era familiar de la directora o algo así. Pero la vecina era como, no sé si hermana o tía de la directora del colegio, entonces, como yo ya me habían echado en uno, me habían echado el segundo colegio, como que tenía malos antecedentes, pues. Entonces, aquí la vecina de mi hermana le hizo como la paleteada y me recibieron, pues. Y yo más encima respondo organizando la toma del colegio, pues. Y más encima termino en la urgencia en la UCI, pues, en un mes. Bueno, cuento corto, salí y volví al colegio y ya me tenían ahí en la lista negra y yo empecé a portarme mal. Y ahí como que me puse rebelde. Lo primero que hice fue una vez que había un profe que le decíamos el pato y era el profe de física. Y un día teníamos que hacer un experimento y el bueno llegó tarde. Entonces yo era tan malo que le dije, bueno, mira, le dije a mis compañeros. Porque ahí yo empecé a influir o influenciar a mis compañeros para que hicieran las maldades por mí. Entonces los buenos se mandaban las cagadas, los llevaban a la dirección, lo apretaban un poco y bueno, los buenos soltaban la pepa y decían que había sido yo. Entonces, lo más suave que hice fue una vez juntar todas las cortinas, les tiré como, no sé si era acetona o algo inflamable, y yo tenía bueno, en la sala había un tubo de cartón y lo llené de Axe. En ese tiempo todos tenían Axe, pues, todos usábamos Axe. Y le digo a un compañero, enciéndala en la punta, lo encendió y yo voy y le pego la sopla así. Y sale como una bola de fuego y agarró la cortina y se prendieron todas las cortinas, no evacuaron y así. Empecé a hacer puras como maldades. Yo creo que también con todo lo acumulado para atrás, no me estoy justificando, ojo, no me estoy justificando. Yo estoy siendo transparente en que a mí no me gustaba el colegio y no lo llevé con la madurez. Bueno, también era cabro chico, ¿con qué madurez iba a tener? Y, y así, bueno, cuento corto, llegamos a final de año y yo pasé de curso, pero la directora me mandó a llamar y me leyó todos los antecedentes, lo enumeró todo y hay cosas que yo hasta me había olvidado que le había hecho. Y me dijeron, no le vamos a dar matrícula para el siguiente año. Chucha, en tercer colegio así al hilo, echado. Y ahí mi mamá empezó a buscar colegio y llegamos a uno que estaba cerca de ese colegio. Pero ya era un colegio como católico, así súper católico, pero bien humilde. Y era súper chico, era tan chico que tenía un curso por nivel. O sea, había un primero medio, un segundo medio, no había más. Y eran 10 salas y era súper así precario el colegio, pues. Y dije, puta, así como que, cacha, que me acuerdo todavía, la mensualidad valía 6.000 pesos. O sea, era súper barato, pero no era flight, no era ordinario, pero era humilde. Porque la gente que iba ahí era pura gente así como, no flight, sino que humilde. Bueno, cuento corto, llegué ahí y, y me pasó de nuevo que tuve la suerte que otro vecino también iba ahí y iba al mismo curso, pero bueno, iba al mismo curso que yo, a tercero medio. Y éramos amigos, pues. Porque de hecho él fue uno de los que nos recomendó el colegio. Y me dice, no, bueno, no te preocupes, ahí son todos buena onda, yo los conozco a todos, dijo, estamos de ahí de kinder. Entonces los conozco a todos y yo me empecé a juntar con ellos antes de empezar las clases porque ellos jugaban a la pelota. Entonces, claro, yo no llegué como un compañero, llegué como un amigo más. Entonces, jugando a la pelota, nos hicimos amigos, pues. Entonces, yo los conocía antes de entrar al colegio. Entonces, cuando el primer día de clase era como, hola, ¿cómo estáis? Nos habíamos visto el fin de semana. Y ahí de nuevo empecé con la cuestión de las maldades, en tercero medio. Empecé a portarme mal,
Y, por ejemplo, una de las cosas que yo hacía, el baño era, bueno, así, un baño peor que un baño de cantina, po. Entonces, me acuerdo una vez que a mí me empezó a oler la guata, estaba en clase y sentí retorcijones así, oh, y ahí me di cuenta que era intolerante a la lactosa. Y empecé con los retorcijones así como, oh, y le dije, profe, ¿puedo ir al baño? Sí, me dice, vaya nomás. Y llego al baño, y bueno, así, asqueroso, pues, asqueroso, peor que baño de cantina. Como el baño de Trainspotting, el peor baño de no sé qué, así. Y bueno, yo dije, no, no lo puedo hacer acá, pues no, pueden ser muchas las ganas, pero no puedo hacer acá. Y nunca me voy a olvidar que donde estaba la entrada, porque había una entrada normal, pero había otra entrada por donde entraban los kinder, el kinder y el pre-kinder. Y ahí estaba como la entrada aquí, y aquí había un pasillo, y a este lado estaba la oficina de la secretaria de la directora. En el segundo piso de la secretaria estaba la escalera, y aquí mismo al frente de la secretaria había una puerta que estaba por debajo de la escalera, y ese era el baño de los profes. Pero como que no estaba justo al frente de la secretaria, como que estaba un poquito más alejado, entonces no se veía. Y yo era tanto las ganas que tenía que dije, ¿y si voy para allá? Entonces fui, me di la vuelta y miro a la secretaria, la directora, estaba como en otra cosa y como que yo le hago así la puerta, toco, no había nadie. Y la abro y estaba vacío el baño de profe. Entonces voy y entro y es un puro baño. Si era chico el colegio. Y abro y si le pongo pestillo. Entonces si alguien golpeaba, da lo mismo, está ocupado, debe haber algún otro profe en el baño. Y ahí, bueno, descargué, pues, bueno, ahí, pum, tiré para abajo. Entonces me acostumbré a hacerlo. Me acostumbré a hacerlo y empecé a ocupar los baños del profe. Entonces después ya no lo ocupaba para hacer del 2, sino que lo ocupaba para hacer del uno. O si quería hacer algo iba al baño. Y ya no iba al baño del colegio, sino que iba al baño de los, de los profesores. Hasta que un día me cacharon y llamada apoderado. Me acuerdo. Y dije, puta, de nuevo. Y yo llevaba como 2 meses, los primeros 2 meses invicto. No había hecho nada, 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 nada. Entonces dije, puta, si le digo a mi mamá de nuevo, me va a decir de no, vaya a empezar. Como que ya la tenía chata, pues. Entonces ahí lo que hice fue hablar con una vecina mía, que ella me cuidaba cuando yo era más chico y llegaba al colegio, como que tenía confianza con mi mamá, entonces ella me ayudaba, calentaba la comida a veces, o me preparaba almuerzo. Entonces yo una vez le dije, no le voy a decir su nombre, por respeto obviamente, le dije, ¿sabe qué? Le conté todo, pues y ella me tenía harto cariño. Yo le dije, ¿hay posibilidad de que usted vaya y diga que usted es mi apoderada? Y... porque mi mamá me va a retar, le dije yo. Sí, me dijo, vamos nomás. Como que me apañó en la luz. Se me apagó la cámara, así que quedó como la mitad de la historia. Yo seguí contándola, pero no se grabó. Ya, cuento corto, yo le dije, le conté, pues, le dije, ¿me puede acompañar, hacerse pasar por mi apoderada? Me dijo, ni un problema, vamos nomás, vos dale, me dijo, vos dale. Y fuimos con esta vecina, pues entonces íbamos camino para allá y yo le decía, ya mire, cuando me diga, la profe me diga esto, réteme nomás, réteme, haga como que está enojado. Pues sí, me dijo, no te preocupes. Entonces llegamos y claro, como yo era nuevo y nunca me habían llamado al apoderado, no cachaban quién era, pues. Entonces llego y mi profe jefe dice, ya siéntate Manuel, me dice, y le empieza a hablar a mi vecina, pues, mire, su hijo hizo esto, empezó a ocupar el baño de los profes y no corresponde, porque los alumnos tienen su propio baño. Y ahí viene la actuación de mi vecina. Me dice, me mira para el lado, me dice, sí, pues bueno, me dice, ¿qué te he dicho yo? ¿Qué te he enseñado en la casa? Los buenos modales. Y así pues, empezó a retarme. Entonces, ya cuento corto, la profe dijo, ya está bien, mire, no le vamos a hacer nada. La idea es que nosotros sabemos que él es nuevo. La idea es que se adapte bien, pero acá no permitimos ese tipo de cosas. No, no se preocupe, le dijo ella, yo en la casa, dijo yo, le voy a enseñar que estas cosas no se hacen. Y yo así agachado, así como sufriendo, po. Se fue y yo llegué a la casa, ¡ay, gracias, gracias! Le decía, gracias, sí, no te preocupes, cuando queráis, me dijo. Después, no sé qué cagada me mandé en el colegio. Yo aprendí a hacer con una hoja de papel como
tubitos largos así como para lanzarlo y que queden con la punta pegada. Entonces la sala el techo era como estos techos falsos de Plumaví. Entonces yo hacía estos como flechas con papel y le mojaba en la punta y los tiraba. Entonces en un momento yo tiré tanto y le enseñé a mis compañeros a hacerlo. Entonces empezamos a tirar, a tirar, a tirar, a tirar, a tirar y en un momento entra la profe y ve todo eso. Puta, ya, y me agarró justo a mí así, pues, tirando uno. Entonces, Manuel, a inspectoría. De nuevo, llamada apoderado. Fui donde mi vecina, le conté lo mismo. Vamos, nomás me dijo, ni un problema, me sirve para distraerme, me decía. Ya voy, partíamos. Y lo mismo. Y así pasó que me llamaron durante el año como 5 o 6 veces el apoderado y iba a mi vecina, pues, weón. Iba a mi vecina como mi apoderada. Pasé tercero medio a la rastra, lo pasé a la rastra. Y en cuarto medio yo llegué hasta mayo, junio. No alcancé a terminar el primer semestre y me expulsaron, po, weón. Y tuve que dar exámenes libres, po. En cuarto medio y ahí yo me puse rebelde. Por ejemplo, ahí empezaron a salir los teléfonos con cámara y con infrarrojo. No sé si se acuerdan de los celulares estos como el Nokia rojo, ese que se abría hacia arriba. De ahí estaban de moda la pela tomate, los chistes de los atletas a la risa, ese se escucha ahí atrás, ¿no? ¿Y para qué contestar? Ya todo eso audio, entonces tú te los pasáis por infrarrojo. Y estaba de moda los ciber. Me acuerdo que te cobraban 500 pesos la hora en el ciber. Entonces tú podías descargar música de Lares y ponerla en el celular. Los polifónicos. Entonces podías tener sonidos polifónicos. Los Realton. Y ya, pues todos tenían estos celulares y tú te pasabas las fotos y los audios por infrarrojo, que era poner el celular uno al lado del otro y pasarte la música po, y los sonidos. Todo. Y me acuerdo que había un sonido que era como un silbido así. Y que cada vez aumentaba así. Pero se volvía tan agudo que tú no, por ejemplo, si tú mirabas a todos los compañeros no cachabas de dónde venía el sonido, pero te dolía el oído. Entonces había una profe que era la profe de biología. Bueno, era la que más mala me ha tenido en mi vida. Y yo me acuerdo que un amigo en la casa me pasa el sonido y me dice, mira, porque un día estábamos ahí jugando a la pelota y nos sentamos a tomar una bebida y el buen puso la y todo así, oh, para la cagada con el oído. Y me dijo, ¿tenía infrarrojo? Sí, y me pasó el sonido. Entonces yo le pasé el sonido a todos mis compañeros y le dije, ya mira, cuando estemos en una prueba con esta vieja, hagamos sonar el sonido, hagamos sonar el sonido, hagámoslo funcionar. Fue idea mía, yo lo organicé, entonces le dije, ya tú siéntate acá, como que hasta lo senté. Y estaba en plena prueba y la señal era un tosido, una tosida así como, una tosida mía y todos activaron el sonido. Entonces de repente empieza a sonar. Y cada vez más agudo y todo así, oh, y la profe se levanta así para la cagada, así, y empieza a buscar y le cacha el teléfono a uno de mis compañeros. Y se lo quita y el sonido seguía por otro lado, entonces empezó a buscarlo a todos. Cuento corto, nos encontró como a los 5 o 6 que éramos. Nos llevó a la inspectoría y lo apretaron un poquito porque estábamos todos juntos y nadie decía nada, po. Ya que, ¿cómo hicieron esto? ¿Dónde lo sacaron? Y todos callados. Entonces me acuerdo que la directora nos saca y nos empieza a entrar de a uno. Entonces, claro, de a uno era más fácil apretarlos, po. Y ahí todos soltaron, no, el Manuel lo organizó y caí, pues. Ahí de vuelta llamada al apoderado. De vuelta yendo donde la vecina puede ir a... Sí, me decía, vamos nomás. Y como digo, para ella era un panorama, pues. Vamos nomás, me decía. Ya, ¿y por qué te portáis así? Me retaba ahí adelante la profe. Yo siempre le decía, réteme nomás así, pero brígido. Y me retaba. Cuento corto que la última maldad que hice fue que le desarmamos la silla a un profe. Porque los profes tenían como una silla así bien filete, no como las que tenían los escolares. Y yo mandé a un compañero, le dije, destorníllala porque como ya teníamos celulares con cámara, se podían grabar las cosas. Po. Entonces yo voy y le digo, bueno, destorníllale la silla al profe. Y como el profe era grandote, le iba a costar pararse. Po. Entonces
Me acuerdo que se las destornillamos. En realidad se las destornillé y no las destornillé. Y la armamos. Y entra el profe. Y yo cuando lo vi entrar, lo vi grande y tenía su año el profe. Y a mí me dio, yo como que me arrepentí. Dije, no, esta weá, como que estoy pasando los límites, dije yo. Aquí estoy pasando los límites. Y antes que se sentara, le digo, profe, no. Y me dice, ¿qué pasó? Le digo, no, profe, no se siente. Así justo antes de sentarse, ¿pero por qué? No, profe, no se siente. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Tiene algo en la silla? Dice, así como le pegaron un chicle. No, le dije, profe, lo que pasa es que yo le destornillé la silla, le digo, y si usted se sienta se va a caer. Bueno, ahí quedó la cagada, quedó la cagada. Nuevamente me llamaron al apoderado y ahí yo estaba como con tarjeta amarilla. Y llega mi vecina de nuevo, pues. Y ahí fue como tarjeta amarilla tirada para naranja, así como... me dijeron, esta es la última oportunidad que le damos a su hijo. Si aquí no se porta bien, o una más que haga, por más mínima que sea, lo vamos a expulsar y va a tener que dar exámenes libres. Y yo, como detestaba el colegio, para mí esa cuestión fue como música para mis oídos. Pues dije, ya me tengo que mandar una caga más y no vengo más a este colegio. Porque en realidad nunca me gustó ningún colegio. Como que me gustaba el primero porque ahí yo tenía a mis amigos y como que de ahí para adelante no me gustó nada. Bueno, cuento corto, entre medio de eso, yo volví, estuve suspendido como 3 días. Y volví y había un portero que era como querido ahí, pues, que llevaba años, que se había muerto. El compadre, algo le pasó y ya era viejito. Entonces hicieron como una ceremonia, porque el colegio además tenía una capilla chiquitita. Y como a una cantidad de alumnos de cada curso, lo llevaban al cementerio, al funeral. Y yo lo único que quería era no ir más a clases, pues. Entonces me acuerdo que la directora, que yo después lo entendí, la directora me tenía mucha buena, mucha buena. Siempre me perdonaba, me perdonó muchas. Yo creo que en tercero medio a mí me debieron haber echado ese colegio, pero ella no me echó porque me lo dijo. Me dijo, tú te pareces a alguien que yo le tengo mucho cariño, me dijo. Y dije, ¿será una mascota? ¿Será algún perro? No, pero fuera broma me dijo eso. Y yo después supe que era uno de sus hijos. Ella tenía un hijo que era muy parecido a mí. Parecido físicamente y en el comportamiento. Entonces, por eso me dejó pasar mucho. Entonces, llegan a la sala y dicen, ya muchachos, los que van a ir al funeral son... Y empiezan a nombrarlos. Pues. Y a mí no me nombraron. Pues. Y dije, puta, yo quería ir. Entonces me acuerdo que salí de la sala y fui donde la directora y le golpeé ¿Qué pasa? Y le digo, inocentemente, pues hoy día digo que tonto fui, pues. Le digo, mire, lo que pasa, le explico todo. Yo quería ir, le dije, porque yo le tenía mucho cariño al portero, weón, y me dice, ¿y tanto cariño le agarraste si tú llegaste el año pasado nomás? Pues me dijo. Sí, le decía yo, sí, le agarré buena onda. Y no, pues a mí no, ni siquiera le hablaba al viejo. Ni siquiera lo saludaba, porque para mí no me caía tan bien. Yo lo único que quería era salir de clases. Pues. Entonces yo le digo, sí, y le digo a la directora, mire, y fueron a la sala y nombraron a todos y a mí no me quisieron dar una entrada, le digo yo, así pues, no me quisieron dar una entrada. Y yo quiero ir. Y entonces ella va y me dice, pero Manuel, mira, para empezar, esto no es un evento ni un concierto como para darte una entrada, me dijo. Y ahí yo me pegué la cacha y en realidad lo dije mal. Pues. Me dijo, en segundo lugar, ya está predefinido que son generalmente los alumnos más antiguos, me dijo, y los que tienen mejor comportamiento. Así que no te puedo dar un espacio para que vayas porque ya está listo, me dijo, y además ya se fueron. Así que dije así como que ahí le agarré rabia. Po. Y me acuerdo y dije, ya, voy a hacer una última maldad para que ya definitivamente me echen. Y venir a dar exámenes libres, porque esa era la advertencia. Si me mandaba una más, expulsado, pero con puros exámenes libres, y era cuarto medio, porque ya no volvía más. Entonces empecé a pensar qué hacer, pues, y un día estábamos jugando a la pelota dentro de la sala, porque siempre jugamos a la pelota. Pues. Y yo estaba jugando normal, sin ninguna maldad. Y me acuerdo que empezamos, como que el partido se empezó a calentar. Pues. Ya empezaron las barridas, los empujones. Y uno de mis compañeros fue y me pegó como un tecle
Y yo caí arriba de la mesa así como... Entonces de picado agarro la pelota y la levanté y le iba a tirar un pelotazo y le pegué a la pelota y este weón se agachó y la pelota pasó y justo iba pasando uno de los profes por afuera del pasillo y la pelota revienta en el vidrio. ¡Pum! Le cayeron todos los vidrios encima al profe, pues, weón. Bueno, sin ninguna maldad, o sea, si fue todo fortuito, pues, weón. Me llaman al apoderado. Nuevamente a mi vecina, oiga, ¿puede ir? Sí, le digo, sí, me dice, vamos nomás. Y llego allá y más encima ya habían cachado yo. Ya habían cachado que ella no era mi apoderado. ¿Por qué? Porque llegamos allá y nos sentamos y lo primero que la profe, estaba la profesora, estaba la directora y la inspectora. Y la inspectora ya me tenía cachado a mí y a mi vecina. ¿Y qué pasó? Que en ese tiempo tenían los datos y ya tenían el teléfono fijo. Porque en ese tiempo todavía habían teléfonos fijos. Y cuando a mí me llamaron al apoderado, también llamaron para la casa. Entonces, claro, en la casa de haber contestado a mi mamá y le dijeron, oiga, ¿sabe qué? De nuevo hizo esto, de nuevo tiene que venir. Entonces, claro, ella ahí dijo, ¿cómo de nuevo tengo que ir si yo no he ido nunca? ¿Cómo que no ha venido nunca si esta es como la séptima vez que viene en el año? No, le dice, pero si yo la única vez que fui fue cuando lo matriculé y no he vuelto a ver y yo supongo que va bien. Entonces, claro, cuando yo llegué con mi vecina, ellas ya sabían que ella no era mi apoderada. Y ahí delante mío la encararon a ella también, pues sí, que quién era ella. Soy su apoderada, no, si sabemos que no es su apoderada. Y ahí quedó la cagada, así como, no, y ahí dijo, no, pucha, lo siento, dijo, yo soy la vecina y todo. Y ahí, no, definitivamente, la directora me dijo, yo te puedo tener mucho cariño, Manuel, me dijo, pero no, esto no está permitido, me dijo. Así que me hicieron una nota y después llegó mi mamá. Ahí llegó mi mamá y dijeron, ¿sabe qué? Él está expulsado, solo va a poder venir a dar las pruebas, pero ya no, que no venga más. Y eso era mayo, junio, yo creo que todavía no era junio, era finales de mayo. Entonces, por un lado, para mí era como que era un sabor agridulce. Agrio porque, puta, mi mamá de nuevo ahí, ¿cachai? Pero dulce en el sentido de que ya no tenía que ir más al colegio, porque de verdad que lo detestaba. Bueno, cuento corto que estuve castigado y iba a dar las pruebas nomás y me venía, po. Y para la graduación fui y me acuerdo porque yo ahí después pasé de curso, todo, porque dije, no, tengo que pasar de curso, si sería mucho que quede repitiendo, tengo que volver a hacerlo o irme a otro colegio. Y yo ya tenía 19 años, pues, bueno. Yo había repetido, como repetí 2 veces el segundo medio, y ya tenía 19 años en cuarto medio. Dije, bueno, si repito nuevo voy a tener 20. Y cuento corto, fui a la graduación y más encima me entrega el diploma a la profe de biología, la que me tenía más mala. Y nunca me voy a olvidar que me lo entrega y me dice, al fin te vais, demonio. Y yo, para mí fue fuerte esas palabras. Yo como que la recibí y dije, oh, debe estar huellando esta vieja. Y no, me lo hacía de verdad. Y ahí como que entendí la magnitud porque todos los profes me miraban así mal, porque habían sabido que yo les ocupaba el baño, era desordenado, había llevado un falso apoderado, entonces como que me tenían mal entre todos, po. Menos uno que era el de matemáticas, porque ese viejo siempre no estuvo buena y era como un amigo más. Bueno, cuento corto, me gradué y dijeron ya la fiesta de graduación en la próxima semana y yo no fui, no tenía interés de ir, ya no, como que no los quería ver más a nadie, porque iban a estar los profes y todo, pero porque era un curso por nivel, no, dije no, y no fui más, y nunca más fui al colegio, nunca más los vi a ellos, a ninguno. No volví a ir, no he vuelto a ver a mis compañeros, no los he agregado ni a ninguna red social. Pero esa fue una pequeña y breve historia de mis andanzas en el colegio. Me echaron de varios colegios, pero lo pasé bien. En realidad no tan bien, pero hoy día yo miro para atrás y son anécdotas que uno les puede ver el lado positivo de las cosas. Así que nada, pues bueno, agradecerles por haberme escuchado. Voy a ver si la próxima semana hago otro capítulo, pero con anécdotas de viaje o anécdotas de trabajo, porque también tengo hartas de mis primeros trabajos
que yo sé que les va a gustar. Así que eso, pues chicos. Lo que digo, suscríbanse, ahí está el canal abajo, van a estar las redes sociales. En Instagram soy escultor oficial, en TikTok también, así que para que vayan y me sigan. Y si les gustó esto, comenten abajo también, pues comenten algo y yo les fui respondiendo, ¿ya? Pero sobre todo suscríbanse a este canal, denle like y compártanlo con alguien que les guste los podcasts. Así que eso, primer podcast del año. Un abrazo muchachos, que estén bien, los quiero mucho y nos vemos la próxima semana.